Y nos vamos a Israel, vamos a dialogar unos minutos con un joven brillante que está hace ya un tiempo viviendo en Israel, es abogado especializado en Derecho Internacional y el fundador de Con Israel y por la Paz. Me refiero a Matías Sacal. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te estoy escuchando. Hola, Ahora sí. hola, Miguel, un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿Hace cuánto estás en Israel? Comencemos por esto porque muchos te conocen de Eh, estas latitudes. Año y un mes casi ya. Bien, ya se puede decir que has tenido de alguna manera la posibilidad de integrarte a algo a ese país. Sí, sí, de a poco, cada día un poquito más, en un contexto desafiante. En un contexto desafiante. A ver, vamos a la actualidad, que es obviamente la que nos preocupa, Matías. Hoy hemos visto muchísimas manifestaciones, un día convocado para una protesta nacional. Cuéntanos un poquito cuál es el panorama en estos momentos. Bueno, estamos hoy en la casi novena semana de manifestaciones ininterrumpidas contra el programa de reforma judicial de la coalición del gobierno liderada por Netanyahu. Hoy es un día de desobediencia civil, así lo llamaron, y protestas en todo el país, en lo que se dio a llamar como el Día de la Resistencia. Los medios israelíes informan que hay más de 130 puntos de protesta en todo el país, manifestantes detenidos, decenas de miles de personas marchando en Tel Aviv, cruces bloqueados en diferentes ciudades. También hay que decir que hubieron algunos manifestantes arrestados. Acá en Jerusalén, yo estoy en Jerusalén, hubo un intento, se vandalizó la oficina del Forum Coelet, que es un think tank, que es quien está detrás ideológicamente de la reforma del gobierno. Eh, y por ahí el hecho más destacado del día de hoy es que se intentó bloquear la entrada al aeropuerto de Ben Gurión, ya que Netanyahu tiene previsto una visita oficial a Roma. Entonces intentaron los manifestantes bloquear la entrada como una manera de estorbar el paso de Netanyahu, cosa que no fue lograda igualmente, pero es simbólico todo lo que está sucediendo en Israel y la controversia y la polarización que existe en el contexto de la reforma judicial. Claro, digamos nada más como información que el primer ministro llegó finalmente en helicóptero, sabiendo de lo que iba a ser ese bloqueo. Mati, claro, es una situación que, como has dicho, 9 semanas se torna cada vez más caótica, parece que no hubiera alguna salida. El presidente Herzog intentó de alguna manera ser un referente de sensatez y de mediación, no parece que esto tuviera realmente alguna respuesta real. Y lo que comenzó como, bueno, esta controversia por la reforma judicial, me parece que a esta altura va un poco más allá. ¿Cuál es tu análisis? Eh, Mirá, es una situación muy compleja en donde la reforma judicial es uno de los puntos, y creo que es el punto principal, en donde gran parte de la sociedad israelí siente que la democracia está en peligro por los, los puntos, o sea, hay un consenso nacional en Israel, yo creo, en que se necesita una reforma del sistema. En Israel no hay una ley que regule el balance de poderes entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y hay consenso político en que una ley tan importante como esa es necesaria, pero no hay consenso y lo que se critica principalmente de la reforma es que intenta acumular todo el poder en base a que el Poder Ejecutivo pueda controlar ya sea a los asesores judiciales del gobierno, a la misma Corte Suprema, es decir, poder avanzar con sus políticas sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, podemos debatir horas largas sobre la reforma, los detalles y eso entiendo que ya se ha hecho en, en este foro, pero sí, sí decir que la reforma por ahí es un síntoma de algo mucho mayor que sucede en la sociedad israelí, que es el debate por la identidad del Estado. Eh, eh,
muchos de los que están manifestando hoy en día en las calles entienden que la democracia, el carácter democrático del Estado de Israel está en peligro, y en contracara de eso es que los que avanzan con la reforma dicen que el carácter judío del Estado está en peligro. Entonces creo que estos dos componentes que hasta ahora se venían manifestando en la política israelí con relativa tensión, pero administrada, parecería ser que están estallando. Bien, es muy interesante lo que estás planteando porque, como has dicho, hay un consenso en la sociedad y en los políticos israelíes y en todos que hay que ayornar, sin duda, lo que es el sistema jurídico, pero parecería que esto va más allá y que tiene que ver con otros elementos que también han surgido a partir de este intento que el gobierno impulsa. De alguna manera, y sos abogado, has tenido la posibilidad de ver los aspectos técnicos de lo que impulsa esta reforma. Digo desde aquí, te pregunto, obviamente, que eres el especialista, parecería que, bueno, que una reforma judicial tenga como contrabalance que el Parlamento, con nada más que una mayoría simple de 61 miembros, en Israel hay solo una cámara, es la Knesset del Parlamento, no hay dos, no parecería, digamos, un contrabalance que uno dijera, bueno, es de mayoría amplia, por ejemplo, de ser 80 miembros del Parlamento, que permitiría decir, bueno, hay un consenso amplio de la política para tocar ciertos aspectos y poder incidir sobre algunos aspectos del Poder Judicial. Eh, ¿Cómo ves desde el punto de vista del planteo que ha hecho este proyecto de reforma? Mira, este proyecto de reforma tiene 4 o 5 puntos que son principales. Creo que vos te estás refiriendo a Pisgata y Gabrut, que es la cláusula de anulación. La coalición actual del gobierno entiende que la Corte Suprema de Israel, sin tener la facultad de hacerlo, interviene en materias políticas no judiciables. ¿Qué significa eso? Es que intenta constantemente limitar la capacidad del gobierno de llevar a cabo las políticas que ellos deseen. Ahora bien, dicho esto, también hay que decir que según un estudio del Instituto Israelí para la Democracia, desde que la Corte tiene facultad de limitar leyes, solo se han limitado 22 leyes, que no parecería ser un número tan grande. Ahora bien, el gobierno actualmente, la tesis del gobierno es que hay un activismo judicial que impide avanzar con políticas. Eh, entonces, lo que quieren hacer es, por un lado, que la Corte Suprema no pueda anular leyes que son las leyes básicas, pero ahora también hay que decirlo, no hay en Israel un criterio ni en cuanto a la forma, ni en cuanto al fondo, ni en cuanto al contenido, ni en cuanto a las mayorías necesarias para determinar cuándo una ley es básica, que también es otro debate, y también la imposibilidad de anular leyes eh, eh, por parte de la Knesset, es decir, la Knesset aprueba una ley, la Corte dice esa ley viola derechos de minorías o viola principios básicos de la democracia israelí, y el Parlamento, si se aprueba esta reforma, tendría la facultad de volver a legislar esa ley. Bien. Ese es uno de los puntos. Digo, Cuando, es el contrapeso que se da en casi todas las democracias liberales, ¿no? Digamos, la Corte tiene la facultad de decir, bueno, esto viola derechos de XXX. Me imagino que cuando el debate surge, por ejemplo, y dice que, bueno, no nos permiten llevar a cabo políticas del gobierno, sobre todo de este, puede tener que ver, por ejemplo, con temas de colonización y nuevos asentamientos en lugares que, por ejemplo, la Corte defina que no corresponde por los derechos de los árabes residentes u otro tipo de cosas, ¿no? así es, así es. O sea, este es un gobierno que fue elegido por la mayoría del público israelí, que claramente tiene una agenda de derecha en lo político, que eso implica también legalizar asentamientos que existen en la zona de Cisjordania.
que incluso para la ley israelí todavía no es parte de Israel, o sea, todavía no está anexado. Hay quienes dicen, las voces más críticas de la izquierda israelí, que acá lo que hay es una anexión de facto, porque se le ha dado poderes a Smotrich para gobernar sobre el territorio de Cisjordania en asuntos civiles, y la política de Smotrich ha sido bastante coherente y siempre muy clara de extender los mismos servicios israelíes a los judíos que viven en los asentamientos. Entonces, las voces más críticas dicen que hay una anexión de facto. Pero bueno, esa es una cuestión más política. Como bien vos decís, y quizás un posible análisis podría ser que se necesita esta reforma para poder avanzar con políticas que de otra manera la Corte Suprema las limitaría. Ayer un referente que apoya esta reforma y al gobierno decía, no, esto tiene que ver con otra cosa, que la izquierda israelí no permite y no acepta que Israel tenga un gobierno de derecha. ¿Cómo ves eso? Mirá, en los últimos 10 años, salvo el año anterior, en los últimos 13 años ha gobernado Netanyahu y no me atrevería a decir que Netanyahu representa a la izquierda israelí. Sí representa las voces más moderadas dentro de la actual coalición de gobierno, algo que si esta entrevista la hacíamos hace 6 años, probablemente Netanyahu sería la voz más de extrema en Israel. Hoy es una de las voces más moderadas en el gobierno que está con Smotrich, con Ben-Gvir, que han tenido comentarios bastante desafortunados en las últimas semanas y que ha llevado a Israel a tensiones con Estados Unidos. Pero dicho esto y analizándolo en general, no me atrevería a decir que la derecha no puede gobernar por ser que son quienes gobiernan en los últimos 13 años. Lo que sí parecería ser es que la derecha no puede gobernar existiendo contrapesos fuertes que son los que caracterizan hasta ahora a la democracia israelí. Algún otro entrevistado me decía, Netanyahu ha quedado atrapado sin salida en esta coalición. ¿Ves que esto es así? Mira, yo creo que hay una posición donde Netanyahu se encuentra débil en comparación a la figura de Netanyahu en otras coaliciones y gobernado por sectores más extremistas de su coalición. También creo que la reforma judicial en los términos planteados a hoy es su versión más extrema y creo que todavía hay lugar para negociación y hay lugar para moderar todo lo que fue planteado, ya sea en la comisión para designación de jueces, que también se quiere modificar para otorgarle mayor poder a la política. Pero bueno, hasta hoy los intentos de negociación que existen, por una parte dicen que están siendo efectivos, y esto es lo que dijo Herzog anteayer, pero por otra parte la oposición dice no vamos a negociar mientras se siga avanzando con la legislación, porque utilizan esta metáfora de no vamos a negociar con un arma en la cabeza. Yo en una editorial dije, a algunos les pareció muy bien, a otros muy mal, que toda esta enorme crisis tiene un solo nombre y dije, ese nombre es Bibi, que en realidad ha llevado a Israel a 5 elecciones en muy poco tiempo y donde la única discusión real de fondo es la figura de Bibi Netanyahu, que se perpetúa en el tiempo en el poder y que si no seguramente Israel tendría una amplia coalición de centro derecha con los equilibrios que tuvo habitualmente. ¿Compartes esa mirada o te parece que hay otra lectura? Mirá, esto que vos mencionaste, no leí tu editorial, pero esto que vos mencionaste es lo que mencionan la mayoría de los analistas políticos en Israel. Ahora bien, no podemos desviar la mirada del hecho de que la gente en Israel lo vota a Netanyahu y que Netanyahu tiene apoyo en las urnas. O sea, el apoyo que tiene Netanyahu no es un apoyo autoimpuesto que él mismo dice. O sea, la gente lo vota, eso es una realidad. No hay otro líder que convoque tanto en el Likud como la figura de Netanyahu.
Lo que sí podemos ver en la composición de la actual coalición, a diferencia de coaliciones anteriores, es que los socios de la derecha liberal, progresista, tradicional de Netanyahu, ya sea el Likud laico, o Lieberman, o incluso Gantz, o Lapid, que podríamos decir centro-izquierda, pero se le han corrido. Y si uno ve con quién está haciendo coalición Netanyahu hoy en día, indica de que él, para mantenerse en el poder, ha traído a sectores ¿Te que escuché hace 2, bien? 3 años eran Perdón, considerados marginales. ¿te escuché bien? ¿Dijiste Lieberman, Gantz, centro izquierda? No, Lapid, cuando me refiero a Lapid, perdón. No. No. Yo digo, la verdad que por ahí las cosas han cambiado tanto que, bueno, Cambiaron, pero no tanto. bien, la última y agradeciéndote ha sido muy claro. ¿Hay salida a esta enorme crisis? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, y Shimon Peres siempre lo decía esto, de que para vivir en Israel hay que ser optimista, y no podemos dejar de ser optimistas. Yo creo que también es una crisis, pero también es un momento constitucional, así lo voy a llamar, porque me parece que de toda esta tensión social que está sucediendo, creo que hay una oportunidad en Israel de que si las voces más moderadas de ambos sectores se reúnen, pueda salir de acá una constitución, una ley que regule el balance de poderes, que regule cuestiones básicas como la comisión para designación de jueces, el rol de los asesores legales del gobierno, y todo esto puede llevar a, no digo la creación de una constitución, porque en 75 años todavía no se ha logrado, pero sí a establecer consensos básicos que digan qué es lo que sí puede hacer un gobierno y qué es lo que no puede hacer un gobierno. Y creo que eso va a ser muy sano para la democracia de Israel y para también mantener la cohesión social, que hoy en día está amenazada. El doctor Matías Sacal nos dio una lectura tan equilibrada y nos vamos con esa cuota de optimismo. Esperemos que llegue ese momento. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, saludos a la audiencia.